Listo. Entonces, bienvenidos al segundo webinar de la segunda serie de webinars de liderazgo personal. En la serie pasada, en el webinar pasado vimos un introductorio al eneagrama, querer entendernos un poquito desde nuestra personalidad, de dónde nacía, pero hoy quisimos dar una herramienta que es fundamental. Como bien vieron en la inscripción, este se llama el poder de las palabras. Para nosotros este es un tema fascinante porque nos damos cuenta que tiene mucho más poder del que muchas veces pensamos que existe. Y empezamos a explorar desde diferentes lados cómo funciona esto. Parece muchas veces magia, pero la magia la generas tú. La magia es el poder que tienes dentro de ti y el poder que se materializa de todos tus actos. Entonces, incluso se daban cuenta que en muchos de los posts hablamos de qué realidad estás creando, ¿no? Pues las palabras parten de eso. Entonces, les voy a compartir pantalla. Por favor, bienvenidos a hablar, a intervenir cuando corresponda, cuando quieran. Y vamos a estar pues explorando un poco estos espacios que tenemos para ustedes del poder de la palabra. Entonces, como primer ejercicio, todos están viendo la pantalla compartida en este momento. Pueden levantar el dedito. Eso, ya tenemos dinámicas. El que Sí. definitivamente tomó la decisión de no abrir su cámara, hay una opción de un dedito, así yo sé que están respondiendo y eso me ayuda a saber cómo van. Muy bien, ahí Juliet Díaz la tiene clara cómo funciona. Entonces, hoy vamos a explorar este mundo que para mí es mágico, yo les decía, porque las palabras son un elemento súper poderoso. Crean mundos, crean realidades y no nos damos cuenta del poder que llegan a tener. Entonces, como seres humanos, somos los únicos seres vivos de este planeta, no puedo hablar por los otros, pero de este planeta que tiene la habilidad de hablar, no solo a través de emitir un sonido, sino un sonido estructurado. Entonces, eso nos hace que tengamos un privilegio y una responsabilidad adicional porque cambiamos un poco lo que ocurre a nuestro alrededor. Esto nos ha llevado, pues precisamente, a explorar diferentes aspectos en este tema que vamos a empezar a explorar hoy. Por un lado, ¿qué vamos a ver? Entender un poco qué es el poder de la palabra, por qué hablamos desde el poder de la palabra. Vamos a hablar una parte de las reglas del subconsciente, porque, como yo les decía, parece magia, pero no lo es. Hay toda una estructura biológica, cerebral, de por qué hace lo que pasa esto, por qué las palabras toman esta relevancia. Vamos a hablar también de qué son las declaraciones como una herramienta de creación. Y vamos a entender que hemos tenido una herramienta, casi que una varita mágica, súper poderosa y no la hemos sabido gestionar adecuadamente. Incluso inconscientemente nos desconectamos de esto porque es algo que usamos todo el tiempo. Y vamos a hablar de un tema que es realmente el foco y la fortaleza, que es la impecabilidad de las palabras. Y es realmente cómo logro eso. Porque nada me sirve la teoría si no logro pues, coordinar con materializar esta realidad. Entonces, dicho esto, vamos a tener aproximadamente una hora larguita explorando todos estos aspectos y por favor pregunten, hablen, coméntenos qué les parece y vamos avanzando sobre el tema. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dedos para arriba? Genial. Entonces, arrancando con este tema, vamos a entender un poco qué es esto del poder de la palabra. Y quisimos arrancar con esta frase que es bastante poderosa para mi entender. Y el lenguaje no solo permite hablar de las cosas, también permite que suceda o no las cosas. Entonces me van a decir, pero Sebastián, ¿cómo así que el lenguaje permite que sucedan o no las cosas? Pues realmente es muy sencillo. A medida que vas hablando, que vas comunicando, que vas expresando diferentes aspectos, pues vas a darte cuenta que tu realidad va cambiando. Cómo me hablo a mí, cómo hablo a los demás, empieza a tener una influencia. Entonces dice, bueno, algunos de pronto dirán, no, yo he escuchado o me he leído El Secreto. Entonces si yo pienso, lo digo, lo hago, ahí está la magia. Pues El Secreto es una versión un poco más comercial, pero hay realmente un fundamento de cómo creo esa realidad. Pero realmente es incluso más sencillo que todo eso. Las palabras tienen un peso y un significado, incluso la elección de cada una de nuestras palabras. Y hay cosas que nos impactan de una forma diferente u otra.
Y las palabras, y aquí viene la parte más determinante, son las que han creado tu realidad hoy. Es decir, lo que vives hoy, tu realidad de hoy, la has creado tú y las palabras a las que te has visto expuesta. Algunos dirán, miércoles, ¿qué me he dicho para estar viviendo eso? Otros dirán, hoy no, qué maravilla, porque estoy pasándolo muy bien. Pero esa es la realidad. Y hay diferentes corrientes, desde las psicológicas o, por ejemplo, programación neurolingüística, que nos habla del peso que tienen las palabras y realmente el significado a dónde nos pueden llevar. En algún momento hemos escuchado que, por ejemplo, las palabras pueden ser una herramienta que me eleva o una que me destruye. Y todo lo hemos vivido de alguna forma u otra. Una palabra de apoyo, cómo nos empodera, cómo nos alegra, cómo nos hace vivir. Y otra, cómo nos desploma. Otra, cómo realmente nos llega a doler. Incluso llegamos a creernos esos mensajes. Hoy lo que queremos explorar es realmente entender por qué ocurre eso. Entonces, a partir de eso, pues vamos a empezar a entender cómo funciona. Hay un concepto que es importante tener claro y es nuestro subconsciente. El subconsciente son todo lo que ocurre en lo que está más atrás de nuestro cerebro, lo que no vivimos conscientemente. Y subconsciente es porque es debajo de la conciencia. Y no nos equivocamos cuando escribimos esa frase, que el 85% de los procesos cerebrales son inconscientes. Es decir, están debajo de la conciencia y no nos damos cuenta que está pasando. Por eso lo referenciamos así. Y si hablamos que de todo lo que ocurre en tu cabeza, el 85% de las cosas que ocurren no te estás dando cuenta, sería como bueno saber cómo funciona ese subconsciente. Y para entender eso, vamos a entender que hay 3 reglas muy claves a la hora de que nuestro cerebro procese la información, que es a través de ¿qué? Las palabras. Y son esas 3 reglas que les hemos puesto ahí. La primera tiene que ver con que es literal. Cuando hablamos que el subconsciente, que es el que absorbe toda la información y el que empieza a vivir las cosas como las estamos entendiendo, es literal, significa que no va a entender un doble sentido. Al no entender un doble sentido, pues todo lo que estás pronunciando y todo lo que estás recibiendo entra directamente, sin ningún filtro. Y entra a donde tiene que entrar, que es a los procesos automatizados que ya tenemos. Y a partir de eso, pues empiezo a actuar. Otra regla que tienes que tener muy clara, y esta es clarísima, y además parece que estuviéramos hablando, expresándolo de una forma extraña, es que no entiende la palabra no. ¿Cómo así? Nada más yo ya les estoy poniendo la palabra no. Pues inconscientemente, el no registra como en blanco. Y como registra como en blanco, lo que ocurre es que entra la frase sin ese no. Por eso, por ejemplo, cuando le dices a un niño, no toques eso que te quemas, ¿qué es lo primero que hace ese niño? Va corriendo a tocarlo. Porque estás estructurando ese lenguaje y al estructurar ese lenguaje, pues le llega el mensaje inconsciente y te estimula a querer hacerlo. Incluso, no le echemos la culpa solo a los niños. Nosotros, si yo les digo, miren, ustedes pueden, llegan a mi casa y se pueden ir a donde quieran, pero no pueden entrar en ese cuarto. ¿A qué cuarto van a querer entrar? A ese, ¿sí o no? Es el que más me causa curiosidad, porque me dijo que no y mi cerebro entiende inconsciente, no entiende, no entres a ese cuarto, sino entra a ese cuarto. Y me queda retumbando ahí en un proceso inconsciente que me impulsa a querer actuar de determinada forma. Y otro, que además los invito a que reflexionemos un poco sobre este, es no tiene sentido del humor, carece de sentido del humor. Es decir, muchas veces nos decimos cosas a nosotros mismos y cuando nos decimos esas cosas, lo decimos como si fuera una broma, pero nuestro cerebro no se está dando cuenta que es una broma. Nuestro cerebro, el subconsciente, esa parte específica de nosotros, está diciendo que no está ocurriendo realmente así, sino que es literal, acuérdense. Entonces, les voy a poner un ejemplo que ocurre bastante habitual. Uy, qué torpe soy, es que a mí yo siempre me tropiezo y me río. El cerebro no se está riendo, el cerebro simplemente está diciendo, ah, soy torpe, punto. No hay más historia. Porque después lo toma literal. Y torpe significa que me voy tropezando con todo. Así de sencillo. Entonces, yo quiero ponerle estas 3 reglas sobre la mesa porque es fundamental empezar a tener estos
estas reglas de funcionamiento claro, porque empecemos a reflexionar cada uno de nosotros. ¿Cómo nos estamos hablando? Incluso, ¿cómo le estamos hablando a otras personas? Y siempre voy a hablar de esa dualidad de cómo me hablo y cómo le hablo a las otras personas, precisamente por esto que vamos a ver a continuación. ¿Alguno ha escuchado hablar de la historia o el mito de Pigmalión y Galatea? Bien, Juan Carlos, ahí lo veo, es un hombre muy estudiado. Pigmalión y Galatea, pues es un mito de griego, si no estoy mal, ¿cierto? Y la historia más o menos cuenta, voy a hacer el hiperresumen, que esto es, Pigmalión es un escultor y llegó y esculpió una mujer hermosa, de la cual prácticamente se enamoró, y al enamorarse, pues se le pidió a los dioses que se la materializaba y la volvía a carne viva porque estaba enamorado de él. Parece ser que la diosa no le hizo caso, pero realmente sonrió un poco, y cuando fue a besar a esa estatua fría, se dio cuenta que sus labios ya empezaban a tener algo de calor y la materializó y se convirtió en su esposa. Y bueno, ese es el hiperresumen, el resumen ejecutivo. Porque ¿de qué viene esto? Esto, desde la parte psicológica, lo que vamos a escuchar hablar es de el efecto Pigmalión y el efecto Galatea. ¿Qué significa esto? Y aquí es donde quiero que cada uno empiece a reflexionar muy a profundidad, porque las palabras, entre más las repito, se convierten en una creencia, y la creencia se convierte en mi realidad. Por eso las palabras tienen una fortaleza. Cuando hablamos del efecto Pigmalión, significa tan sencillo como lo que yo le digo a alguien, esa persona termina comportándose como yo la trato, como yo le estoy diciendo que debe comportarse. Es decir, creo que todos hemos estado en esta situación. Alguien te pregunta, ¿estás de mal genio? No. ¿Estás de mal genio? No. ¿Estás de mal genio? Que no estoy de mal genio, ¿cierto? Como me tratas, me comporto. Y son las palabras las que me están llevando a eso. Entonces yo termino implantando a través de las palabras una creencia y genero una reacción. Y ahí empiezo a generar realidades. Cuando hablo del efecto Galatea, bueno, intentamos que Pigmalión era el que le hablaba a la estatua, ¿cierto? Entonces por eso le transmitía lo que quería, materialízate, te amo, no sé qué. Cuando hablamos de Galatea es el receptor. Entonces es decir, prácticamente podemos decir es que lo que yo me digo me lo termino creyendo. Y aquí empezamos a decir, pero yo, que siempre he sido así, ¿para qué voy a cambiar? No, yo siempre he sido mal geniado. No, yo siempre soy una persona seria. Pues me lo repito tanto que termino creyéndomelo. Termino materializando. ¿Por qué? Por las reglas que hablábamos antes. Entonces, miren el poder que están teniendo y termina transformándose. Y yo por eso les hago constantemente una referencia a situaciones comunes, a situaciones constantes que vivimos en el día a día. Aquí es donde empecemos a reflexionar porque esto va a traer consecuencias. Consecuencias no hablo que sea algo negativo, consecuencias es el resultado de acción-reacción. Entonces yo nunca hablo de bueno o malo, simplemente una consecuencia es si yo hago algo, desencadenen otra cosa y mis palabras desencadenen en realidades. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Y esto puede funcionar no solamente para lo malo, sino que para lo bueno también. También, claro, efectivamente yo puedo crear realidades y puedo crear realidades diferentes y constantemente, no puedo, constantemente lo estoy haciendo. Y vamos ahora a explorar cómo se traduce eso en realidades del día a día. Cosas muy sencillas o cosas muy profundas. Sebastián, sí. Sigue, sí. Adelante. No, te iba a decir, sí, Sebastián, que esto es algo que se usa mucho en administración, digamos, en equipos de alto desempeño, que es el efecto Pigmalión, que es hacer de tu organización lo que tú quieres a través de pensamiento positivo y de darle como ese input de ganancia, de desempeño, etcétera. Tal cual. Juan Carlos, tienes toda la razón porque además vamos a identificar algo. Esto que estamos hablando en esta serie de webinars de liderazgo personal, en este caso el poder de la palabra, si bien yo la primera invitación que les hago es aplíquenselo para ustedes a nivel personal, esto significa que también se aplica a todos los niveles. Se aplica en una organización, en un equipo, con los amigos, con la pareja, con los hijos. Yo siempre digo que los niños es el mejor termómetro que tenemos en nuestras vidas. No tienes que ser papá para ver cómo reaccionan. Si tienes sobrinos, el hijo de un amigo, son excelentes termómetros para darte cuenta
de qué impacto están teniendo cosas en tu vida. Son como un laboratorio viviente, ellos no tienen filtros. Entonces es fantástico porque ves respuestas inmediatas. Pero como bien dices, esto aplica precisamente para empoderar a un equipo. Mi palabra, ¿hacia dónde los está llevando? Hay muchos jugadores de fútbol que lo que dicen es que, vamos a ser claros, hay jugadores de fútbol que son fantásticos, o de baloncesto, lo que sea. A esa persona no le tienes que enseñar a que haga algo bien. Imagínense Michael Jordan, ahora LeBron James, por otro lado tenemos a Messi, Cristiano. ¿Qué entrenador va a ser tan osado de decirle qué es lo que tiene que hacer? Ya sabe ese tipo qué tiene que hacer, son los mejores del mundo en ello. Lo que necesitan es energía para lograr hacer su mejor desempeño. Y muchas veces los entrenadores se centran es, más que en enseñarles y decir qué tienen que hacer, es en inyectarle la energía y la motivación que necesitan, y la motivación parte de las palabras. Por eso existen los discursos motivacionales, porque a través de la palabra transmito. Y ojo que además viene otra cosa, así como puedo crear e inspirar, hay grandes oradores que te inspiran y tú sabes mejor dicho que te quieres comer el mundo. En el mundo han existido grandes destructores a través de la palabra. Un personaje por allá en 1938, si no estoy mal, en Alemania convenció a un país entero de que tenían que hacer determinados actos, que era lo normal, que era lo correcto. Y a lo largo de la historia hemos visto eso repetirse 1000 veces en cuanto a la parte, digamos, destructiva. Pero también, de cara a lo constructivo, también hemos logrado ver muchas cosas. Hemos visto a Gandhi, hemos visto a la Madre Teresa de Calcuta, personajes aún más históricos, Buda, Jesús, a través de la palabra, han logrado movilizar los corazones y a las personas con la energía que pueden llegar a transmitir y el convencimiento que puede llegar a generar. Entonces, siempre ha estado presente. Esto no es algo nuevo, es algo que siempre hemos estado ahí. Entonces, ojo con el efecto Galatea y ojo con el efecto Pigmalión, porque son, desde la psicología, cómo se describe esto. Pero vamos a ver, y entrar un poco en materia, a ver cómo realmente empiezan a escenificarse ese tipo de cosas. La primera es que vamos a hablar que hay diferentes elementos presentes a la hora de hablar. Yo hoy me voy a centrar en algo que se denominan declaraciones. Y aquí, mientras voy a charlarles, les voy a poner que hagan un ejercicio personal. Porque, si bien vamos a hablar de declaraciones, hay otro grupo que se denomina las afirmaciones. Las afirmaciones no nos corresponde o no nos compete entrar a profundidad de eso, porque cuando hablamos de afirmaciones, lo único que estamos haciendo es describiendo. Esto es fantástico porque son hechos y datos. Pero las declaraciones son elementos que cambian tu realidad. Entonces, para ello, yo quiero que hoy empecemos a analizar algo que nosotros denominamos los indicadores de gestión personal. Algunos que ya han estado en otras sesiones con nosotros saben de qué estamos hablando, pero aquí vamos a poder, digamos, recapitular estos. Estos indicadores, nosotros los denominamos indicadores de gestión personal externos, es decir, de lo que ocurre de cuerpo para afuera. Y cada uno, mientras yo les voy charlando, por favor, haga su evaluación. Cuando digo su evaluación, es empiecen a reflexionar un poco sobre qué valoración le darían a ese indicador. De 1 a 10, algo muy sencillo. De 1 a 10, ¿cómo califico ese indicador en mí y qué tan afectado o no estoy? No hay respuestas erróneas o buenas, simplemente son respuestas que me invitan a tomar determinadas acciones. Las declaraciones crean realidades y las realidades impactan nuestros indicadores. Un indicador que quiero que tomen en cuenta es salud. Salud es un indicador que es muy fácil de medir, más en estos tiempos en los que vivimos. Una buena salud es que pocas veces me enfermo, si me dan una gripita es algo leve, pero otras personas de pronto dicen, ok, estoy un poco más afectado porque no termino un resfriado porque entro a otro, o siempre tengo alguna dolencia, o siempre pasa algo. Eso es un indicador que quiero que empiecen a reflexionar sobre cómo está ese indicador. Otro indicador de gestión, son 4, es relaciones. ¿Cómo están mis relaciones? ¿Constantemente estoy discutiendo? ¿Constantemente estoy en conflicto? ¿O todo lo contrario? Tengo muy buenas relaciones, suelo llevarme muy bien, entro a consensos. Variemos a ver valoremos cómo estamos. De 0 a 10, ¿qué tal? Siendo 0, digamos que estoy terrible, que mejor dicho voy de los pelos con todo el mundo.
o 10 que mejor dicho estoy, mejor dicho, prácticamente iluminado. Otro indicador es la adaptabilidad. La adaptabilidad tiene que ver con, a mí este es desafiante, y más en la realidad latinoamericana en la que vivimos, es qué tanto me quejo de mi realidad. Si vivimos en un país latinoamericano, ¿qué tanto me quejo de mi entorno, de mi trabajo, de lo que me rodea? ¿Estoy en constante queja e inconforme? ¿O simplemente soy de esas personas que dicen, encuentro lo bueno que está alrededor de eso, indiferentemente? Es decir, ¿qué tan bien me adapto a las circunstancias en las que estoy? ¿Estoy todo el tiempo en conflicto con ellas o las acojo y saco lo mejor de ellas? Revisen cómo está su adaptabilidad. Y nos queda uno, ¿cierto? ¿Cuál creen que sea ese último? A ver, yo sé que tengo aquí alumnos que saben que hemos hablado de estos temas. Abran el micrófono si quieren. ¡Ay, los corché! ¿Ninguno? ¿Los recursos? Muy bien. Excelente, Nata. Los recursos. Este es uno que incluso para mí es bien importante y con el que he tenido que tener un trabajo importante para gestionarlo. Los recursos tienen que ver no con qué tan millonario no soy, sino que si tengo todos los recursos necesarios para estar bien. Y estoy viviendo desde abundancia o desde las limitaciones, desde la eso. Dale, Marci. Acuérdense que además recursos tiene que ver es con si tengo lo necesario para cumplir la función que me compete. Realmente es si tengo lo necesario para cumplir mi función, sea cual sea mi función. Si mi función en esta vida es ser barrendero, ¿tengo lo necesario para ser barrendero? O si mi función en esta vida es ser el CEO de una empresa, ¿tengo lo necesario para ser el CEO de una empresa? Entonces va a depender de la función. No es como dice Sebas, en términos de finanzas, que también me va y si tengo y me sobra, sino si tengo lo que necesito para cumplir mi función. Entendiendo esto, vamos a darnos cuenta que nuestras palabras nos van a llevar a identificar cómo están estos indicadores. Cómo hablo de mi salud, cómo hablo de mis relaciones, cómo hablo de mi adaptabilidad y cómo hablo de mis recursos. Un ejemplo sencillo, ¿cuál sería? De recursos es que no tengo, es que me falta, es que no sé qué, es que estoy colgado. Sería en contra, ¿no? Mis palabras van en contra de eso. Otro en contra, por ejemplo, en relaciones, no, es que mire tal persona, es que mire cómo me hizo y mire lo que dejó de hacerme. Otro, desde... Todos son iguales. Sí, todos son iguales. Eso es bueno en relaciones y eso ocupa mucho, el de todos son iguales, ¿no? Es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son igualitas. Eso está hablando en mis relaciones y no está generando algo, creando seguramente la realidad que queremos. Desde la salud, es que me duele, es que no sé qué, es que siempre yo tengo gente que es más médica que los médicos porque tienen más enfermedades que ellos y tienen más sintomatía que quién sabe qué. Eso también es un buen indicador. Y el de adaptabilidad es fácil, es la quejadera de la quejadera. Que si pasa la mosca, que si hace calor, que si no. Son indicadores que están hablando y están creando mi realidad. Entonces, vayan revisando cómo está ese indicador, porque ahí les está diciendo la realidad que están creando. ¿Y cómo la crean? A través de sus palabras. Parece fácil, pero el que domina las palabras y sabe usar el poder de ellas, de hecho, podríamos decir casi que tiene la vida resuelta, porque sabe cómo canalizar eficiente y efectivamente esa energía. Entonces, dale, Yo meto la cucharada y es que me acabo de acordar de una frase. Hay una frase que es de Buda que dice que no hay un enemigo más grande que una mente que no está, digamos que, no bajo control, pero que no está vigilada. Y hace referencia a esto. Muchas veces, aparte de eso, la palabra es una manifestación de aquello que estamos pensando, ¿no? Entonces es esto que pienso, cómo lo estoy diciendo al mundo y esto que digo, que es una acción, cómo se transforma en mi realidad. Entonces, una de las primeras invitaciones que les está haciendo Sebas es, al revisar estos indicadores, ya estoy dándome cuenta de dónde tienden a estar mis declaraciones más positivas, más fuertes en términos del accionar y del manifestar, y dónde tengo un trabajo pendiente por hacer. hasta aquí, ¿cómo vamos? Listo, Luis. Juan Carlos. Sí, quería preguntar, pues la palabra es el resultado del pensamiento.
Entonces, obviamente, si uno tiene esas palabras negativas, es porque está procesando esos pensamientos negativos. Entonces, lo primero no es trabajar en esos pensamientos fuertemente. Y si uno puede que no pronuncie las palabras, pero está pensando en una situación negativa, necesariamente ese pensamiento lo va a llevar allá. Me encanta esa pregunta. Mira, Marce se pidió contestártela. Yo te lo voy a contestar desde leyes porque tú ya has estado ahí y de todas maneras les voy a rayar un poquito la cabeza a los demás. Claro, efectivamente las palabras son un resultado de lo que pensamos, pero una de las invitaciones que nos hacen siempre es, en principio, encárgate de eso que exteriorizas. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que está enfrente mío y me la está volando, puedo pensar que es un pedazo de pi, pero no se lo digo. Ya hice un pequeño pasito en pro de la humanidad y de mis relaciones. Después, cuando vaya teniendo ese máster así como dominado, empiezo a hacer el otro máster que es un poquito, solo un nivelcito más alto. Bien, y a partir de eso es que empezamos a gestionar las creencias. Porque muchas veces la creencia a veces ni siquiera soy consciente que la tengo. Solo reacciono ante eso y a veces identificar una creencia es un trabajo mucho más profundo. Eso lo veíamos en la serie de webinars de la vez pasada, del ciclo pasado. Y es que analizar e identificar una creencia tiene su desafío, pero en las palabras me están diciendo muchas cosas. Entonces, uniéndome a lo que dice Marce, pues el hecho que yo ya empiece a regular mi vocabulario, acuérdense que no es solo lo que yo me estoy haciendo a mí mismo, sino lo que le hago a mi entorno. Hay una historia que quiero contarles, que incluso pues no es mía, pero aplica, y es como una niña, es de Miguel Ruiz, lo que decía es que había una niña que cantaba bonito y tenía una gran mamá, pero esa mamá un día tuvo un día de trabajo muy pesado. Y como tuvo ese día de trabajo muy pesado, pues llegó cansada, con un poco de dolor de cabeza, un poco de estrés, y mientras estaba en la casa, la mujer lo único que quería era silencio para poder recuperarse ese día tan tenso. Mientras tanto, su hija menor pues estaba cantando y bailando muy alegre y pues a la mamá le molestaba ese ruido porque quería silencio. Y en ese momento perdió el control y lo único que dijo es, cállate, cantas horrible, deja de cantar, no cantes nunca más. Pues esta niña le quedó instalado a través de las palabras, y en este caso Miguel Ruiz lo que dice es que es un veneno que dejó inyectado, pues la envenenó a esta niña y esta niña nunca más volvió a cantar. Y eso suele pasarnos. A todos en algún momento una palabra ha hecho que nos condicionemos, sobre todo cuando somos niños, pero de grandes seguimos haciendo. Esa amiga que de repente sale con un nuevo vestido y alguien le dice, uy, pero ¿te vas a poner eso? Seguro que no sale con ese vestido. O de repente entre amigos le dice, uy, pero ¿qué? ¿Usted está quedando calvo? Y uno, pues, no sabe qué tanto impacto está teniendo eso ahí. Otras veces, en el trabajo, no reconocer muchas veces que hiciste un buen trabajo o decir, uy, pero usted siempre haciendo las cosas a media. La gente termina creyéndoselo y además es el entorno que creas. Por eso tienes tanta fuerza en esto. María Jimena, ¿querías decir algo? Sí, comentar que además lo más triste de eso es que en ocasiones ni siquiera tenemos esa conciencia de haber recibido ese comentario que tanto nos marca. Pues porque si lo tuviéramos sería más fácil de resignificarlo, pero muchas veces lo recibimos, el inconsciente lo guarda, lo asume, pero no somos conscientes de qué pasó, simplemente perdemos el hilo conductor de la historia y dejamos de ser lo que éramos, ¿no? Tal cual. Y yo voy a precisamente aprovechar lo que dijo Mariaji y es, hay algunos que tal vez no hayan visto nuestros introductorios al eneagrama. Y cuando hablamos de esas palabras que nos faltaron oír o que nos tararon, como les digo yo siempre, aquí todos estamos tarados, ninguno se salva, son palabritas muy chiquitas. De pronto a algún niño de chiquito le dijeron o sintió que lo que siempre recibió fue un feedback de no es suficiente. De pronto siempre que llevaba algo, una tarea y mostraba algo, decían, sí, pero, y mira cómo me quedó mi cuarto, sí, pero. Y son ese tipo de información que, como dice Mariaji, nos va quedando allá grabada, de la cual no somos conscientes. Entonces, una muy buena invitación también es, si no han visto ese webinar, lo podrían ver porque es muy interesante cómo hay, digamos que 9 taras generales
y empezar a identificarlas nos va a dar muchas pistas de también por dónde empezar a trabajar esto. Pero empecemos a entender un poco qué son estos de las declaraciones y cómo generan realidades. Porque hay unas que son así tan profundas y tienen tan arraigo que casi que hay una semilla que siembra tu personalidad. Pero en el día a día ocurre esto todo el tiempo. Hay unas que se denominan declaraciones sencillas o simples o primarias. Y son palabras tan sencillas como sí, no, gracias, perdón, te quiero, te amo. ¿Ustedes creen que algunas de esas palabras cambian la realidad del mundo? ¿Cierto? Para los Sí, que están claro que sí. Sí, sí cambian. un Que sí cambian, cambió, ¿no? Sí. claro. ¿Qué tal que en el altar les hubieran dicho no? Hubiera cambiado completamente. Vieron que una palabra lo que cambia. Pero es que, no sé, si yo les digo, vengan, finalizando esto, vamos a comer a tal lado. El que me diga sí, el que me diga no, va a cambiar la realidad. Así de sencillo se ve. Un te amo, ¿cuántas parejas han terminado porque el otro no le quiso decir un te amo? Han cambiado una realidad. Yo les comparto un caso personal. Yo tenía 16 años. Me habían prestado el carro y estaba conduciendo. Y estaba volviendo a mi casa, ya era un poco de noche, y estaba haciendo un retorno y había un carro delante mío. Y lo primero, pues yo vi que ya la calle estaba libre, que el otro carro iba a arrancar, el otro automóvil iba a arrancar. Yo arranqué pensando que ya podíamos arrancar los dos tranquilos. La otra persona adelante por alguna razón frenó y yo me le fui encima. En mi cabeza lo primero que pasó, dije, el que pega por detrás, paga. Eso es ley universal en casi todos lados del mundo. Y pues como yo sabía que yo la había embarrado, pues porque así el otro hubiera clavado los frenos, habían dos opciones. La primera era bajarme a pelear y a justificar que por qué frena así. Y la otra es asumir que yo tenía una responsabilidad y entonces yo me bajé. Obviamente el otro personaje, imagínense cómo nos reaccionamos cuando alguien nos golpea, mal genio. Y yo me bajé y lo primero que le dije fue, perdón, fue culpa mía. Y el hombre venía así con una ira, los ojos así enrojecidos y me dice, deme algo de dinero para arreglar el golpe. Fue un golpe sencillo, ¿no? Y yo, recuerden, 16 años, en ese momento me sentía millonario porque tenía 50.000 pesos. Para los que no saben, los pesos en Colombia, 50.000 pesos hoy equivalen más o menos como a 11, 12 dólares en la devaluación de la moneda. Tenía eso en el bolsillo. Y el tipo me miró como diciendo, ¿qué? O sea, con eso lo que voy a hacer. Yo decía, no sé, mi casa queda cerca, si quiere me acompaña y yo le doy más si tengo algo más allá. Y el tipo cogió y me miró, claro, ya no me peleaba. Yo estaba tratando de hacer todo lo posible, pero a través de palabras. La primera fue, perdón, fue responsabilidad mía. Que el tipo lo único que hizo fue, y se fue. Obviamente a los 16 años que eso ocurriera, fue un alivio porque mis recursos económicos no eran los más grandes en ese momento. El dinero del año. Claro, pero cambió toda mi realidad. Eso hubiera podido convertirse en un problema muy grande, pero terminó en eso. Y así de sencillo es que cambian las realidades. Después vamos a hablar de unas declaraciones un poco más complejas. ¿Cuáles son las declaraciones un poco más complejas? Y aquí es donde viene a hablar un poco lo que nos estaba diciendo Juan Carlos a través de las creencias, que son opiniones y juicios. Todos tenemos opiniones y todos emitimos juicios, basados obviamente en nuestras creencias. Y entonces, lo que nos damos cuenta es que eso cambia realidades. Imagínense, todos llegaron por primera vez a una empresa o a un grupo y lo primero es que les hicieron empatía de pronto con alguien de primeras y dice, bueno, ¿y ese quién es? Y dice, uy, no, con ese no se meta que es súper antipático o es súper grosero. ¡Tah! Esa palabra llegó a mi cabeza. Me instaló esa información. Y yo ya empiezo a ver el mundo con esa realidad. Ya condicionó mi realidad. Entonces yo estoy esperando que esa persona me muestre su antipatía. Porque eso es lo que estoy esperando. No importa qué tan buena gente sea. Yo ya dejé esa semilla sembrada ahí y se la depuse a otro. Entonces empezamos a ver que las declaraciones cambian esa realidad. A lo mejor podía ser mi mejor amigo, mi futura esposa, pero yo ya me quedé con eso metido en la cabeza y es muy difícil salir de eso. Y además es que estamos en una sociedad que nos prepara, y esta analogía me gusta mucho, a sembrar los malos pensamientos, a tener una tierra fértil para las cosas negativas y nos olvidamos de entrenarnos en lo positivo. Entonces,
La malicia indígena en Colombia es una expresión que funciona, ¿no? Es que tiene malicia indígena. Entonces premiamos al listo, premiamos al que se salta la norma. Y eso es una forma de empezar a entrenarnos en los pensamientos negativos, en la trampa, en el chisme, en el drama. Los latinos no por nada nos va también con las novelas. Nos gusta el drama. Y es porque sembramos eso y lo recreamos en nuestras vidas. Entonces, tenemos que tener varios ejercicios. Uno es liberarnos de este terreno fértil para el drama, para lo malo, para lo que nos hace daño, y empezar a tener un terreno fértil para que esas palabras positivas lleguen. Porque si yo les digo aquí un adjetivo, la mayoría se va a quedar con el adjetivo negativo y muy pocos con el adjetivo positivo. Porque reconozco más todos mis defectos que todas mis virtudes. Y eso es lo que estoy sembrando. Y eso es lo que siembro en nosotros. Me es más fácil identificar en todos tus fallos que en todas tus virtudes. Porque incluso culturalmente reconocer que eres bueno para algo está condenado. Y si tú lo dices, está mal. Mejor reconoce todo lo que eres malo, todo lo que te falta. Y eso es lo que nos hemos entrenado. Y esas son las declaraciones que crean realidades. Y es como nos empezamos a degenerar en ese proceso. En la salud, en las relaciones, en la adaptabilidad y en los recursos. ¿Cómo están sus recursos? ¿Cómo están esos indicadores? ¿Cómo están sus relaciones? Porque gran parte de ese indicador que se está saliendo, esa valoración que están poniendo, tiene que ver con el lenguaje que usan. Yo tengo un equipo de trabajo que es maravilloso y con el que disfruto mucho trabajar. Y trato constantemente de centrarnos en lo positivo. Es decir, si hay una situación, no nos quedemos en el problema. Busquemos la solución, porque las cosas van a pasar. Pero constantemente le digo, ok, ¿y eso cómo lo solucionamos? O no nos quedemos retorciéndonos en el dolor, sino, pasó esto, ¿cómo evitamos que vuelva y pase? Pero quedarnos echando culpas no nos hace crecer, nos envenena más. Ok, esto pasó, ¿qué hago? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo soluciono? Porque mis palabras empiezan a cambiar una mentalidad. Porque en la medida que todos, imagínense si eso lo puede hacer una sola persona, si todos nos ponemos de acuerdo en usar las palabras de forma constructiva, mis declaraciones empiezan a cambiar, mis juicios empiezan a cambiar y empiezo a ser más consciente. Pero el primer paso, el primero, es empezar a ser consciente de las palabras que estoy usando. Entonces, vamos a empezar precisamente con un ejercicio para ver cómo empezamos a gestionar estos aspectos. Estos son nuestros indicadores. Entonces, nosotros arriba pusimos unos que son los que se denominan indicadores de gestión interna. Y eso es lo que ocurre por dentro, que son mucho más profundos. Pero hoy vamos a centrarnos un poco en los que están por fuera, que es el resultado de todo lo que ocurre a nuestro alrededor y con nosotros, que es casi que visible. Entonces, ya muchos han pensado cómo valorarían su salud, sus relaciones, sus recursos, su adaptabilidad. Entonces, cada uno de ustedes, si tienen donde anotar, genial, y si no, pues en la cabeza está bien, una palabra con la que describirían su salud. ¿Qué palabra estoy describiendo? ¿Cómo describo mi salud? No ahora que estamos todos relajados, que estamos siendo súper conscientes de todo, sino normalmente en el día a día. ¿Cómo describo? ¿Cómo estás? Y uno dice, no, bien, ahí dando, sufriendo. ¿Elegimos una de las tres? No, con las 4 abajo. Salud, relaciones, recursos y adaptabilidad. Una palabra para cada uno de esos indicadores. Una palabra para salud, ¿cómo la describirían? Una palabra para sus relaciones, una palabra para recursos y una palabra para adaptabilidad. De cómo describirían ese aspecto de su vida. Ok. Un ejercicio que pueden hacer antes de escribir esa palabra es de verdad ponerse la mano en el corazón y pensar un poquito qué frases suelo decir cuando me estoy haciendo referencia a esos indicadores. Cuando me preguntan cómo vas, digamos, en general, ¿qué tipo de frases suelo decir? Porque cuando tenemos, por ejemplo, voy a decir problema, aunque nunca no existen los problemas para nosotros, pero digamos que una mala forma de comunicarme en relación, por ejemplo, a mi salud,
Usualmente las personas que tienen temas con la salud van a hacer frases como, no, luchándola, es que no salgo de una gripa cuando ya estoy entrando en otra. O si yo me pongo a pensar qué tipo de frases, cómo contesto a preguntas de mi día a día, voy a tener más, digamos que más precisión al escribir esas palabras. Aquí es importante que cada uno realmente se conecte con lo que vive en su día a día. Por eso ese ejemplo que nos está poniendo Marce es tan bueno, porque lo que ocurre es que son respuestas casi que automáticas y es el vocabulario que usamos. Entonces, cada uno reflexionando sobre esas palabras, dense cuenta que habla mucho de cómo están viviendo esa realidad. Yo, por ejemplo, tengo casos, por ejemplo, en salud que, como decía Marce, ¿cómo va? No, ay, perdón la expresión, pero esto es literal, esto es lo que he escuchado. Jodido, con el dolor de siempre, aguantándola, sobrellevándola. Claramente ese indicador va mal y mis palabras lo que hacen es reforzarlo. Porque también he visto, y me perdonan otra vez la expresión, gente que puede estar muy jodida, muy mal, y tú le dices, ¿qué? ¿Cómo vas? Y dice, súper bien y mejorando. Y tú le dices, pues madre, pero señor, es que está ahora, a usted le falta esto, tiene esto, pero estoy muy bien. Entonces, el vocabulario cambia. Con las relaciones les poníamos otro ejemplo, ¿no? Es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres iguales. Es que a mí siempre me pasa lo mismo, a mí siempre me toca. ¿Qué palabras estoy usando? Con recursos, no, es que no tengo, no, es que siempre colgado. Empezamos a darnos cuenta que hablamos desde la escasez, no la abundancia. Y con adaptabilidad, eso es fácil, es la quejadera. ¿Y qué? ¿Cómo está en Colombia? No, este país que no funciona para nada, el tráfico es lo peor. Me incluyo, yo lo digo. Y obviamente, pues, busqué acciones para tomar. Entonces ahora soy feliz porque, un caso personal, yo creo que eso funciona. El tráfico es una realidad, pero yo me puedo estar quejando y seguramente, yo no sé, cuando me toque ir al aeropuerto a recoger a alguien y tengo que ir despacito porque salgo con mucho tiempo, está libre la calle. Pero tengo afán y hay como 20 veces más tráfico. Entonces yo dije, pues para solucionar eso, lo que hice fue comprarme una moto y ahora mi lenguaje a la hora del tráfico cambia. Porque yo digo, ahora lo máximo que me demoro a cualquier lado es media hora, porque ando en moto. Pero cuando andas en carro, son como hora y pico en Bogotá. Bogotá es una ciudad bastante congestionada. Pero es cómo me expreso y cómo vivo eso. Obviamente, si hablo desde que el tráfico es terrible, que vivo en una ciudad, pues ¿cómo va a ser mi realidad? Peleando, agresiva. ¿Alguien que nos quiera compartir alguna de las palabras que identificó en esos 4 indicadores? Yo, Angelida, yo, dale. hace un tiempo yo empecé, hace un año, un proceso con Marce y ella puede dar fe que yo tenía una forma de darme muy duro. Y ahora como que he cambiado mucho las palabras que uso cuando me refiero a mí misma, aunque en lo que tiene que ver con el tema de recursos, me he dado cuenta que así sea, o sea, trate de hablar de manera positiva, siempre le pongo al tema de recursos el pues. Entonces, ¿cómo vas con el negocio? Pues bien, y lo que he interpretado es como que está bien, efectivamente, pero yo todavía no me los creo, no me lo creo. Entonces, como que el pues queda con esa condicional ahí. Entonces, aquí haciendo la reflexión en salud, lo hablo con seguridad. Igual ahorita mismo en relaciones y en adaptabilidad ni se diga, pero lo que tiene que ver con recursos, como que tiendo a tener la mala costumbre a ponerle el pues bien, pues creo que bien, pues creo que lo voy a sacar, pero como que no, como que está ahí siempre la parte de la duda, vuelvo y repito, porque muchas veces yo ni me lo creo. Bueno, pero excelente que lo identifiques, primer paso. Entonces ahora vamos a ser más conscientes de eso. ¿Quién más quiere compartir algo? Dale. Y si uno se siente mal, pero dice que está bien, ¿qué quiere decir? O sea, Depende de cómo funcione. me preguntan en cómo estás, yo siempre digo bien, ¿no? Yo no digo, hoy me dolió la cabeza, hoy me dolió la barriga, jamás digo eso. Yo digo bien, pero me he tomado 7 pastillas, entonces, ¿qué quiere decir eso? Una, pues, me gusta esa pregunta. Por un lado, yo te aseguro que si dices bien, no vas a empeorar. Ok. Es más, tendría un efecto contrario si dices mal, porque obviamente vas a, No. tu sistema inmune reacciona también a eso. Por otro lado, complementaría que hay una disonancia, entonces es creérmelo. ¿Cómo te sientes? Bien. Pero es que me duele la cabeza, pero estoy bien realmente. Eso es un dolor de cabeza, no es una enfermedad grave.
Estoy De bien, acuerdo. porque a pesar de eso, pues un dolor no significa que estés mal. Es Ok. creerme eso. O sea, que Marce te complementa eso también de una forma muy acabada. Gracias. Y aún en el peor de los casos, cuando estamos con enfermedades que realmente son graves, aún sintiéndome, digamos que puedo tener dolores, vuelvo a una frase que puede sonar de cajón, pero que es totalmente real y que nos muestra un poquito como el poder de las palabras. Es, el dolor no es opcional, el sufrimiento sí. Entonces yo puedo tener un dolor de cabeza y efectivamente tenerlo. Por ejemplo, yo sufro de migrañas y a veces de verdad me siento pésimo por la migraña, pero aún cuando tengo ese dolor de cabeza sé que igual estoy viva, que igual tengo, no sé, una función por cumplir, que amo a lo que me dedico, no sé, hay muchas otras cosas que me pueden cargar. Entonces, lo que te dice Sebas es verdad, ahí hay una, digamos que un punto bueno es que digas que estás bien, porque eso ya está ayudando, digamos que a todo tu sistema a conectarse con eso. Y obviamente no es hacer de lado el hecho de que me pueda estar sintiendo mal cuando son temas de salud, pero eso sí va a ayudar. Y obviamente Ok. tener en cuenta qué Sigo, hay que hacer en términos médicos, ¿no? O sea, esto no es pase derecho y aquí no pasó nada, no. Claramente hay que tomar claro. las medidas necesarias, pero esto ya está ayudando a ti. Listo, sigo así, gracias. Eso que nos acaba de decir Marce es súper importante. O sea, no se trata que esto es magia, entonces porque digo que estoy bien no me tomo el medicamento. Hombre, no. O sea, hay una cosa, una situación que tienes que gestionar. Pero el hecho que tu palabra acompañe esa gestión va a ayudar mucho más. Es como los ejercicios, digamos, médicos que hacen con los placebos. A una persona le dicen, y esto es buenísimo porque esto es ciencia pura y dura, o sea, aquí no hay nada raro. Le dicen, este medicamento te quita o te da algo, y la persona se lo toma y se cura. Y muchas veces les han dado dulces, y ese se denomina el efecto placebo. Y a otro le están dando el medicamento que realmente cura, pero si no se lo cree, no funciona. De Entonces, acuerdo. también la palabra está creando una creencia. Por eso, al ejercicio que nos decía Juan Carlos, mi palabra puede instalar una creencia. No sé si se vieron la película El origen de Leonardo DiCaprio, que hablan de cómo instalar una imagen, pues una idea en el cerebro y empieza a trabajarla. Pues la idea la instalas con palabras. Eso es cómo funciona tu cerebro, a través de palabras. Listo, muchas gracias. María Jimena. No, para afianzar un poco cómo las palabras tienen peso, está el experimento que se hizo con las moléculas de agua, cómo cambian de acuerdo al tipo de palabras que reciben y está pues muy, muy comprobado, ¿sí? Excelente, porque ese es un gran experimento. Ese, para que lo quiera averiguar más a profundidad, es el experimento que hizo Matsumoto, y es cómo hablándole a las moléculas de agua, después las miran en un microscopio, cada una tomaba formas diferentes, y las que estaban expuestas a buenas palabras eran mucho más bonitas, y las que no eran unas estructuras un poco menos agradables. Y lo que decía, esto le ocurre al agua con lo que tú dices, y el cuerpo humano es 75% agua. Entonces, calcula lo que puede hacer eso. Yo les decía que pongan el ejemplo en el laboratorio con un niño. Un niño reacciona a todo, a todo. Tiene esa sensibilidad, esos filtros que los dejan ver reacciones más puras. Con sus equipos de trabajo, con sus parejas, con sus papás, con sus jefes, con sus subalternos, con sus compañeros de trabajo. Todos, cada una de las palabras impacta. Además, incluso, dense cuenta que las palabras tienen tanto impacto que en esta realidad que vivimos hoy, una noticia nos condiciona. Como me digan la noticia, también implica, no es no decir las cosas, sino cómo las digo. Yo siempre, a mí hay un ejemplo que me parece fantástico siempre, y es cuando te van a decir los índices de desempleo o de cómo está la empleabilidad de la gente en los países, ¿no? Entonces, cuando quieren ponerse dramáticos, pues te dicen, hay un 10% de desempleo. Pero si yo quisiera decir eso mismo en positivo, es fácil, le digo, el 90% de la población está empleada. Estoy diciendo exactamente la misma información, es el cómo. Muchas veces aquí en Colombia hay una expresión de, no es lo que dices, sino el tonito. También el tono impacta. Entonces, eso funciona. ¿Alguien más que quiera compartir alguna de las palabras que identificó en esos indicadores? ¿Les hizo sentido el ejercicio? ¿Los hizo reflexionar de alguna forma? Mucho. Bien. Mucho, Sebas.
Ahí lo importante es que nos está llevando a tomar acciones. Que las palabras, estas que identificaron de estos diferentes indicadores, me están llevando a tomar una acción. Porque lo que siempre decimos con Marce, nosotros venimos aquí a compartir información. Lo que ocurra a partir de ahora depende de cada uno de nosotros hacia dónde quieren llevar su realidad. Y eso va a ser la magia, porque eso va a ser su entorno. Luis Carlos, por favor. Yo particularmente quedé muy asustado, ¿sabes? Porque pues a mí me preguntan cómo estoy y yo digo bien, yo estoy bien, pues estoy muy bien, afortunadamente, no me hace falta nada. Pero cuando voy a verificar el tema de salud, siempre hay algo que molesta, ¿cierto? Pues a mí como que no le pongo mucho cuidado a esa vaina, pero no sé, salgo a montar bicicleta y vuelvo con un músculo jodido. Salgo a comer cualquier cosa y me molesta el estómago, ¿cierto? Me sobreesfuerzo trabajando y me duele la cabeza. Pero pues usted me pregunta a mí cómo estoy, yo le digo, estoy supremamente bien. Pero si me pongo a ser muy sincero con el ejercicio de salud, no estoy bien, ¿cierto? Si paso al tema de relaciones, pasa algo similar. Pues me llevo bien con mi familia, me llevo bien con mis jefes, me llevo bien con la gente del trabajo, pero pues en relaciones sentimentales sí como que la vaina nunca fluye y nunca funciona. Entonces uno dice como Juan Madre, ¿será que no está funcionando la vaina también como uno piensa o qué será? Carlos, primero que todo, gracias por primero esa bonita y abierta reflexión. Es muy valioso lo que nos dices. Y a veces, de repente, a los demás le estamos diciendo una cosa, pero ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? Y de repente, muchas veces estos indicadores lo que nos están invitando de todas formas es a tomar acciones. A tomar acciones de que a lo mejor estoy juntándome de pronto con las personas que no están adecuadas, que no me están aportando, que estoy haciendo determinadas cosas sin cuidarme como debería cuidarme, que de repente no estoy valorando mi cuerpo de la forma que quería valorarlo. Y muchas veces queremos convencer a los demás, incluso como nos decía Liliana, que estoy bien, pero por dentro digo, o sea, yo le digo a todos, sí, no, muy bien, y por dentro me digo, estoy en la inmunda, esto es terrible, esto es lo peor que me ha pasado. Entonces, acuérdense que el efecto es doble, ¿no? Pigmalión y Galatea. Es lo que digo y lo que me digo. Y a veces, pues, me puedo quedar muy parte en lo exterior de mostrar esa fachada de que todo está muy bien, pero ¿qué me estoy diciendo a mí? ¿Qué realidades estoy creándome para mí? Y entonces, a lo mejor, ¿qué decisiones estoy tomando en mi vida que me están afectando esos indicadores? Y mi lenguaje lo que hace es reforzarlo. Y también tiene que ver con en qué lugar me estoy poniendo, porque muchas veces digo hacia afuera estoy bien para no preocupar, para no causar malestar, para no causar controversia, lo que sea. Pero aquí también tengo que hacer esa reflexión de ¿y yo dónde me estoy poniendo? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a todo el mundo estoy constantemente bien, pero no estoy tomando las medidas necesarias para ir a un médico, sacar una cita, revisar por qué me molesta un tema o el otro, realmente estoy poniendo a los otros por delante, estoy diciéndole al mundo ahí vuelvo otra vez a nuestro tema de enneagrama un poco, desde mi personalidad estoy montándome mi mascarita y diciendo aquí todo está bien, dependiendo de cuál personalidad esté manejando, pero me estoy dejando de lado y realmente el efecto Galatea no se está dando. No me estoy diciendo lo correcto y no estoy tomando las acciones que necesito, ¿cierto? Tal cual, sí. Creo que quedé con muchas cosas para analizar. De verdad que muchas gracias. No, a ti. Sebas. Dímelo. Con respecto a lo que decía Juan Carlos, yo creo que es que a veces decimos las cosas externamente por decirlas y no nos lo creemos. No me la creo. O sea, yo tengo que estar con la suficiente convicción de que lo que estoy diciendo realmente es lo que estoy sintiendo, porque al final algo me va a aportar, ¿sí? Claro. A veces, no sé, lo digo porque pues he pasado últimamente por unas situaciones un poco emocionales fuertes, pero llegó un momento en que yo llegué a pensar, si yo digo que estoy bien, gracias a Dios, es porque realmente estoy bien, a pesar de todo lo que está pasando en este momento en el mundo e inclusive con personas tan cercanas a nosotros, estoy bien y tengo que dar mi mejor esfuerzo para salir adelante y para dar el siguiente paso, y es vivir a pesar de toda la adversidad que estamos viviendo. Entonces,
no es solamente decirlo por decirlo, sino digamos que yo también dentro de mis palabras, algo que incorporo mucho es un componente de fe, de mis creencias, y yo siempre lo que le respondo a los demás es: estoy muy bien, gracias a Dios, estoy bien, pero realmente es porque trato de ser muy consciente de qué es lo que está pasando actualmente y que a pesar de todo eso, yo tengo todo lo necesario y todos esos recursos y todas esas variables que tú mismo describes acá están bien actualmente en mi vida. Sí, hay situaciones emocionales y de pronto que nos afectan, pero pienso que podríamos estar peor, o sea, lo llevo al peor escenario. Mira que primero que todo, gracias Edith por esa reflexión, y eso es lo que estábamos hablando hace un rato. Es la tierra de mis palabras, pues, la semilla de mis palabras, en qué tierra se está sembrando. Fértil para lo negativo o fértil para lo positivo. Si yo quiero sembrar una semilla positivo en palabras, en una tierra que está construida con los años, en solo lo negativo, eso es lo que ocurre, porque nos hemos entrenado. La sociedad muchas veces nos ha entrenado, entonces necesito empezar a hacer ese ejercicio y mantener la constancia, porque necesitamos encontrar esa congruencia. Porque muchas veces lo estoy diciendo, pero no me lo creo. Es como el que me decía, no sé, yo alguna vez conocí a alguien que decía, bien por no preocuparte. Entonces, a partir de eso, necesitamos empezar a entender un poco mejor qué tierra estoy preparando para eso. Cómo estoy diciendo mis palabras, y les digo, constancia. Eso es como ir al gimnasio. Al fin y al cabo se convierte como en un músculo. El primer día me entreno en esto y como que no veo resultados, me duele, me genera estrés, me hace un montón de cosas. Pero a medida que me voy entrenando, empieza a volverse mejor y empiezo a ver resultados. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana, sino es un entrenamiento para adecuar lo que queremos y ver cómo realmente estamos dando lo que necesitamos dar para llegar al punto que queremos llegar. Y al principio, pues, es desentrenarme para poder entrenarme en lo que quiero y empezar a tener congruencia. Y a lo mejor es revisar qué está pasando. Si lo estoy diciendo solo por quedar bien, por mi personalidad, como nos decía Marce, o realmente porque hay una convicción de que me estoy creyendo eso. Porque recuerden, no hay cosas buenas ni malas. Es la etiqueta que yo le estoy poniendo. Y les voy a poner un caso. Acá hace poco tenemos un ejemplo de una reina de belleza que tuvo una situación médica incómoda y tuvieron que amputarle una pierna. Pero esta mujer además era la que más aparentemente le gustó, no sé mucho de esta mujer, pero en las noticias la que más le gustaba bailar, y sin una pierna sigue bailando y mostrando alegría. Cuando se hubiera podido echar a la perdición y decir, ¿cómo estás? Bien, pues ahí me salvé, pero bien. Pero no, bien y feliz, y realmente estoy bien porque lo vivo, la felicidad. Mi palabra tiene que ir acompañada de lo que yo vivo para tener congruencia. Gracias, Edith. Por eso, entramos a un tema que nosotros denominamos los filtros de la comunicación asertiva. Y esto aplica tanto para las conversaciones conmigo como con los demás. Y entonces, son 3 reglas sencillas que quisimos plantear acá para poder lograr esa comunicación encaminada hacia lo que es. La primera tiene que ver con que eso que estoy hablando, esas palabras que estoy generando, te vas a preguntar si son oportunas. Porque cuando hablamos de ser oportunos, es que realmente vengan en el momento adecuado. Estoy bien emocionalmente, la otra persona está bien emocionalmente, estoy en un entorno adecuado, es en el momento adecuado, es la hora adecuada, porque me podrán decir algo muy bonito, pero si estoy dormido a las 4 de la mañana, pues no me va a sentar muy bien. Entonces, oportuno es el momento adecuado. Y muchas veces es mejor quedarte callado y después lo dices en otro momento. No es dejar de decir las cosas, sino saber en qué momento es el adecuado, incluso a mí mismo. Eso es un momento fundamental. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿es oportuno? ¿Es el momento de decir eso antes de soltar? Y me van a perdonar esa expresión, pero creo que no hay expresión que describa mejor esta situación, y les pido excusas de antemano. Es la verborrea. Es soltar palabras sin sentido. Y ahí es donde nos damos cuenta que no es oportuno. Y conecta con esta segunda regla que estamos hablando, que es agrega valor. Eso que te estás diciendo suma. Porque si no suma o resta, no lo hagas. Estás desperdiciando energía valiosa.
Estás desperdiciando palabras. Y el universo es eficiente y quiere que sea lo más eficiente posible. Entonces, si no tienes un comentario adecuado que esté sumando algo, entonces, si tú sabes, por ejemplo, decirle a alguien que, no sé, que tiene sobrepeso, le suma. Yo te aseguro que la primera persona que tiene sobrepeso es la primera que sabe. Pero que alguien más se lo diga, suma. O decirte a ti constantemente, que ya lo sabes, repetirte que estás gordo, te agrega valor. Normalmente te resta, es reforzar un sentimiento negativo. ¿Cómo dirías eso? Agregando valor. Piénsalo que siempre hay opciones de decir las cosas agregando valor. Entonces recuerden, oportuno, que las condiciones sean las adecuadas en todos los aspectos, que agregue valor, que esté sumando. Si resta o no suma, no lo hagan. Aquí aplican muy bien los chismes. Los chismes no aportan valor. Normalmente destruyen o incluso no aportan nada. Es el puro ocio de interactuar. Y una, que creo que es la más importante, y esa es la que deberíamos apuntar todos, es que desde dónde te comunicas. Desde el amor, vamos perfecto. Cuando digo desde el amor, no quiero que piensen en el amor romántico, de que nos besamos todos y nos abrazamos, sino desde el amor, desde el sentimiento puro que quiero dar, quiero ofrecer. Porque también puedo comunicarme desde el miedo, que es donde destruyo. Marce. Ahí les recuerdo que cuando hablamos de amor, efectivamente no estamos hablando de relaciones, sino de una virtud máxima. Y es que además se ve en servicio incondicional. Y mi servicio incondicional también está en mis palabras, en mis acciones, porque la palabra es acción. Entonces es, ¿qué estoy comunicando? Así como les decía, ¿estoy comunicando mis miedos o estoy comunicando ese servicio incondicional, ese amor incondicional al otro? Es estar ahí para el otro, para generar precisamente valor y construir. Esto que les estamos diciendo, vamos a ser honestos, esto no es nada nuevo. Esto nos lo han querido decir desde miles de corrientes culturales, desde miles de sistemas de creencias, pero nos empeñamos en irnos por el otro lado. Y la cosa es sencilla, pero requiere tu dedicación, requiere tu tiempo, requiere tu constancia. Y el que logre, digamos, la maestría de esto, pues va a poder llegar a todo lo que quiere llegar. Es decir, a tener relaciones saludables, a tener una salud óptima, a tener los recursos necesarios para su misión, a tener una adaptabilidad, es decir, sentirse a gusto en el entorno en el que está. Para que concluyas, dejemos de grabar y ya les digas que Okay. Entonces, en este momento, pues quiero que cada uno se quede con esa reflexión de cómo las palabras están impactando en su vida, cómo esto está llevándonos a la realidad que estamos viviendo. Y pues de antemano, voy a quedarme unos minutos más aquí con el que quiera quedarse, pero reflexionemos y empecemos a cambiar esa realidad con las palabras, que es nuestra principal herramienta. Muchas gracias de antemano a todos y vamos a quedar aquí unos minutos para resolver dudas con el que quiera, ¿vale? Es para cerrar la grabación. Muchas gracias y buenas noches. Vale, gracias. Feliz noche. Gracias.